me abrazaban y me decían, dale para adelante. Toda esa frase que el pastor, toda esta hojita, yo las recibía también de noche, ¿sabes? Todas, dale para adelante, mete mano. El único que me decía te amo era Melanie, pero eso es aparte. Eso es aparte. Todos van a experimentar ese proceso. Y hoy yo quiero compartir con ustedes una palabra que Dios puso en mi corazón y le titulé Conciencia de honra. Y voy a estar utilizando el pasaje Juan capítulo 19, versículo 38 al 42. Y también voy a estar utilizando el pasaje de Salmo 23, versículo 4. Y la palabra de Dios dice de la siguiente forma. Juan 19, 38 al 42 para el que me esté siguiendo. Dice, José de Arimatea era discípulo de Jesús. En otras versiones o en otros evangelios dice que José de Arimatea era un hombre bueno y justo. Y continúa el texto y dice, aunque por miedo a los judíos lo mantenía en secreto. Dios ama a los discípulos secretos. Después de todo esto, José le rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo permitió. Entonces José fue y se llevó el cuerpo de Jesús. Pero llegó un amigo, también Nicodemo, otro discípulo secreto, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con un compuesto de mirra y óleo. Qué bueno cuando los amigos llegan con recursos. Como de 30 kilos. Entre los dos tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, como acostumbraban los judíos sepultar a sus muertos. Oh, pero este es el versículo que me encanta. Pero en el lugar donde Jesús fue crucificado, había un huerto. Y no cualquier huerto. En el huerto había un sepulcro nuevo, en el que aún no habían puesto a nadie. Y por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron allá a Jesús. Siempre habrá un sepulcro, siempre habrá un huerto nuevo cerca. Salmos 23:4 dice, aun cuando atraviese, en la Nueva Biblia Viva dice esta versión, Salmos 23:4, aunque atraviese el valle, el negro valle de la muerte, no tendré miedo, pues tú irás siempre muy junto a mí. Tu vara de pastor y tu cayado me protegen y me dan seguridad. Señor, te damos gracias, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Yo te pido, Espíritu Santo, que uses mi voz, que tú edifiques la iglesia. Somos simples voceros de lo que tú hablas en el cielo de Rivieras. Y qué bello tú hablas de esta iglesia. Qué bello es escuchar lo que tú dices desde el trono para esta casa. Qué bello es estar aquí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dile que está a tu lado, conciencia de honra, y dile también, te ves bello hoy. Y hoy me acompaña la persona más importante en mi vida, mi esposa, la pastora Harriet. Esta es la parte de atrás. Reciban saludos de nuestra casa, Iglesia Casa Plenitud de Gozo en Ponce. La vida de José de Arimatea será la tesis de mi sermón en esta mañana. Y escucha bien, va a girar cómo la intencionalidad de mis acciones, mi carácter y mi relación con Dios son los factores que construyen una conciencia de honra. Y es que a través de la honra podemos ver el acompañamiento de Dios. Y esto es importante, iglesia, porque la honra es un lenguaje desconocido para esta generación. Un lenguaje que tal vez es escaso, pero sí podemos afirmar y autorreflexionar en lo siguiente.
en que la iglesia y la misión de Dios avanzan cuando tenemos discípulos con conciencia de honra. Usted puede tener los mejores dones y talentos, pero el ministerio avanza cuando lo sostiene la honra. La honra no es un lenguaje, no se construye en el servicio, aunque fuimos llamados a servir. La honra no se construye en lo que estoy haciendo. La honra es un regalo divino que se construye en mi relación con Dios. Todo lo que hagamos apunta a mi relación con Dios. Todo lo que tú hagas, todo lo que Dios ponga en tus manos, apunta a que fortalezca tu relación con Dios. Porque cuando tu relación con Dios se fortalece, todo se arregla. Porque tu adoración se alinea al plan de Dios. Y todo el que adora a Dios correctamente, todo lo que está a su alrededor cambia. Todo el panorama cambia. Las circunstancias cambian. Es que la raíz de los problemas siempre está en nuestra relación con Dios. Cuando un hermano se me acerca en la iglesia que necesita consejería, lo primero que le pregunto, lo primero que el pastor le va a preguntar es: ¿cómo está tu relación con Dios? Y el problema se minimiza cuando contestamos esa pregunta. El problema pasa en segundo lugar cuando contestamos esa pregunta. Y si la contestamos afirmativamente, nos daremos cuenta que aunque el problema no cambie, Dios cambia nuestro corazón en medio del problema. Es que nuestra relación con Dios está funcionando. Es que cuando nuestra relación con Dios está conectada. Es que nuestra relación con Dios está dando frutos. La honra es un lenguaje. Es un lenguaje, no se construye en el servicio, se construye en mi relación con Dios. Es un producto de mi relación. Es que el lenguaje del cielo, cuando tú lees la narrativa bíblica, te das cuenta que Dios trabaja con honra. Dios honra a los que le sirven, Dios honra a los que le aman sin condición, Dios honra a los que se mantienen firmes, Dios honra a los débiles y a los que están y está cerca de ellos. Es que esto es lo hermoso del discipulado. El discipulado no es una clase. El discipulado es poder ver a Dios acompañando a alguien. El discipulado no es 1, 2, 3 para bajar el fuego. Eso salió como el pastor, eso lo diría el pastor. El discipulado es ver el acompañamiento de Dios en la gente. Cómo Dios camina con la gente. Y qué yo estoy haciendo para que ese que está caminando con Dios avance a su propósito. Es que necesitamos conciencia de honra. Los proyectos avanzan cuando hay honra. Los proyectos avanzan cuando yo siembro amor en lo que estoy haciendo. Lo que Dios puso en mis manos, ¿cómo lo estoy amando? Los que vivimos en honra sabemos que la misión de Dios es la respuesta a todos los contextos sociales e influencias de cada generación. Y es que hay un distintivo diferente en cada generación. Cada generación tiene un sonido diferente, una esencia y hasta podemos decir un vacío de fábrica. Vacíos que confunden su identidad y los hace candidatos a conectarse a todo lo que genere estimulación. Vivimos en una sociedad hambrienta por conectarse, sea a causas justas o a causas trending. O tenemos también ministros que se quieren conectar al ministerio, pero no al Señor del ministerio. Y esta idea de consumo desmedido de información y el desenfreno de opiniones sin valor ha acelerado una profunda crisis mental y espiritual. Hoy tenemos discípulos que sirven por miedo y no porque conocen la honra. Es que esto tú lo ves en la escuela. Tú te paras a las 7 de la mañana y tú los ves bajarse de los carros, caminando hacia sus salones, a sus respectivos salones, a sus respectivas clases.
Y hace unos meses estuve orando por todo el que entraba por la escuela. Ellos no se daban cuenta, pero yo me paraba en la parte al frente de la entrada, que todos tienen que pasar por ahí, sea el maestro o estudiante, tienes que pasar por ahí. Y lo que venía a mi mente y a mi corazón es que esta generación consume, pero nunca se sacia. Y esto ha fragmentado su cosmovisión de cómo ven la vida. Y es que se siguen alimentando, pero es como si tuvieran vacío. Yo puedo entender esto en la adolescencia. Los papás que tienen adolescentes saben que ellos se comen la nevera en una noche. Los que tienen adolescentes y los que están en ese proceso. Pero en la escuela, ver cómo una generación está hambrienta de algo que no conoce. Una generación que está hambrienta por consumir, que fragmenta su cosmovisión, debe entender y debemos ser una iglesia que responda a esta generación. Son consumidores sin saciarse. Y Pablo en la iglesia de los Corintios luchó y estableció un modelo que yo le llamo el modelo de la evangelización de la cosmovisión. Aquellos que están sin saciarse necesitamos traerlo a la iglesia. Necesitamos llevarlos al conocimiento de Dios. Necesitamos fomentar, ir al fundamento. Pablo nos enseñó a través de las cartas de Corintios cómo llevar la iglesia de la idolatría a la adoración, de la falta de orden al amor, de la falta de conocimiento a la dependencia del Espíritu Santo. Y nuestra reflexión es no tener un corazón de consumo, donde le sirvo por lo que me da y no por lo que Él es. No podemos vivir como discípulos de consumo, donde vivimos para consumir programas, para consumir cultos, para consumir reuniones, y olvidamos la esencia de ser un hijo de Dios, y es vivir el arrepentimiento constante. El arrepentimiento detiene el consumo desmedido. Es que el arrepentimiento es la evidencia en el contentamiento de lo que tenemos, es la evidencia de hacer lo justo, es evidencia en el contentamiento con lo que tenemos. El arrepentimiento se evidencia en la forma en que yo amo. Amen bien lo que Dios puso en sus manos. Ámenlo. Es que cuesta todo. Te costará todo amar a Dios. Y te darás cuenta un día que mientras caminas hacia Dios, tu nombre va desapareciendo y el nombre de Cristo va reflejándose. Y esta generación de consumo, que a veces arropa la intencionalidad de nuestro corazón, tiene que ser confrontada. Simon Bauman, un gran filósofo de origen judío, lo resumía y le llamaba a esto la sociedad líquida. Él sostenía que en términos de sociedad líquida define los tiempos actuales. Lo líquido es una metáfora que se refiere a la superficialidad de la sociedad, donde el individualismo impera y olvidamos ser comunidad. Y es que lo líquido toma la forma que tú le pongas. Yo echo el líquido en esta botella y toma la forma de una botella. Si derramo el líquido en el piso, va a tomar la forma que tenga el piso. Todo lo líquido toma la forma donde tú lo deposites. Y a veces vivimos vidas líquidas porque no queremos entregarlo todo. Porque para vivir para Dios necesitamos fundamento, no líquido. Y por eso vivimos en comunidad. Bauman definía que el individualismo es la persona más líquida en todos los aspectos sociales, espirituales y familiares. El que vive de forma individual, vive de forma líquida. Por eso constantemente Dios nos invita a vivir en comunidad.
Porque la comunidad implica profundidad. La comunidad implica compromiso. La comunidad implica que cuando nuestros valores y nuestras situaciones choquen, podamos decir, chocamos pero nos amamos. La comunidad implica que nos podamos cuidar. La comunidad implica que podamos apreciar a nuestros pastores. La comunidad implica que podamos apreciar lo que Dios puso en nuestras manos. La comunidad implica que podamos amar donde estamos sirviendo. La comunidad implica que podamos servir en los lugares de encuentro. La comunidad implica que podamos ser ese punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Ahí en tu trabajo, ahí en tu escuela o aún en la iglesia. Es que Jesús lo decía, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Es un maravilloso llamado que seamos una comunidad. Es maravilloso que Dios nos llame a ser comunidad. Es que es maravilloso disfrutar de una comunidad de fe. Es que el ambiente es diferente. Llegas cargado del trabajo, llegas cargado de las situaciones de familia, pero cuando entras a la iglesia, que comienzas a relajar, que te tomas un café, que comienzas a disfrutar, que comienzan a vacilar el pastor cuando cumple años. Sí, porque vi los stickers. A nadie se quiere reír, pastor. Pero ¿quién lo hizo? Eso fue culpa de Mario. ¿Dónde está Mario? Se escondió. La comunidad son los íntimos que conocen nuestras heridas. La comunidad son esos amigos con apellidos diferentes que tienen un punto de encuentro que aquí se llama Rivieras de Cupey, pero en Ponce se llama Casa de Plenitud, donde ese punto de encuentro entramos por la puerta, aún con dolores y angustia, y podemos encontrar dentro de la iglesia la respuesta de Dios a través de mis pares, aquel que me abraza, aquel que me cuida, aquel que me sostiene, porque un día yo lo voy a hacer con alguien, yo lo voy a sostener, yo lo voy a cuidar, y aquí hay un lema que a mí me encanta: o cuidas o eres cuidado. De las dos formas hay que sembrar amor. De las dos formas hay que invertir tiempo. De las dos formas hay que trabajar igual. De las dos formas te vas a desgastar igual. Pero qué hermoso ser comunidad. J.R. Tolkien, amigo íntimo de C.S. Lewis, escribió Las Crónicas del Señor de los Anillos. Y en esas interacciones con C.S. Lewis de manera magistral le infunde una línea de pensamiento a J.R. Tolkien y le dice en sus escritos: para vencer al mal y para vencer el anillo y el mal, necesitas establecer una comunidad. Y entonces J.R. Tolkien comienza a diseñar culturas y etnias y comienza a establecer: estos van a ser los elfos, estos van a ser los niños hobbits, y estos van a ser los adultos, estos van a ser los ancianos, aquí están los que tienen rango, los que no tienen rango, y de manera magistral los sienta en una mesa redonda para ver quién iba a ser el responsable de destruir el mal que se avecinaba para la tierra. Y levanta la voz un niño y dice: yo voy al frente. Y toma el anillo y toda la comunidad detrás. Y es que los niños son lo más importante en la iglesia. No porque sea trending decir que discipulamos las nuevas generaciones. Es que yo te voy a decir 3 aspectos importantes y usted lo va a contestar de la escuela bíblica. Para que Moisés naciera, ¿quiénes se sacrificaron? Los niños. Para que Jesús naciera, ¿quiénes se sacrificaron? Los niños. ¿Quiénes fueron los servidores de la primera Santa Cena que alimentó a 5,000 personas con panes y peces? Los niños. Pero les doy un dato más impresionante. El ladrón al lado de la cruz de Jesús, dice la Biblia que era bandido, en el original dice insurgente. Y los escritos medievales, más atrás, los escritos egipcios dicen que los insurgentes tenían 3 aspectos. 1, no seguían instrucciones.
2, hablaban diferente, vestían diferente, y 3, posiblemente presentaban una condición física de menos de 20 años. Y por eso los crucificaban, para que la maldición de esa condición no afectara a la familia, para que la vergüenza de esa condición no afectara a la familia. En la cruz del Calvario, el primer fruto de la cruz fue un niño. Por eso discipular las nuevas generaciones no es una opción. Por eso el reino de los cielos no es tuyo, es de los niños. Por eso amar la niñez de la iglesia no es trending, es la urgencia del cielo, porque son los que más sacrifican. Por eso la comunidad implica profundidad. Y esta sociedad líquida ha producido una narrativa donde todo el mundo quiere ser voz, pero carecen de fundamento y honra. Nada líquido produce fundamento. Y tenemos resultados espectaculares en la sociedad. Y me paré con un checkmark, un estudio de campo. Y comencé a hacer un listado de los problemas que hay en la escuela. Familias disfuncionales, crianzas individualizadas que fragmentan el orden de la familia, donde el individualismo de los padres impera y resalta. Existen familias disfuncionales porque las parejas no se comprometen con un proyecto de vida que son sus hijos. Iglesia, tenemos familias líquidas y las familias líquidas producen corazones abandonados. Niños con padres que son físicamente visibles pero ausentes en la familia. Juveniles con grandes desafíos emocionales, depresión, falta de identidad, crisis de cómo vivir y buscar la paz. Jóvenes hambrientos de ser reconocidos en una sociedad donde vale más un like que una palabra de afirmación. Padres y madres jugando a la modernidad líquida, donde lo trending es como visto a mi hijo o a mi hija, pero no construye el carácter de mis hijos para que enfrenten la vida. No hay duda que esta generación tiene y seguirá teniendo hambre. Tú tienes la respuesta. Tú tienes el nombre que fue dado a los hombres sobre todo nombre. Tú tienes en tus manos el evangelio de la gracia. Tú tienes en tus manos y en tu boca el hoy estarás conmigo de alguien. Jesús lo que le dijo fue al insurgente: estarás conmigo hoy en el paraíso, en un huerto nuevo, sin haber llegado al huerto. Tú eres la respuesta. El pastor hace su trabajo. La pastora hace su trabajo. Para que tú entiendas que eres respuesta. No puedes venir a la iglesia a vivir un discipulado líquido aquí. O te vamos a llevar al fundamento o te llevamos al fundamento. Eso lo diría el pastor. Para que cuando llegues a tu trabajo y a tu familia puedas identificar lo que hay líquido ahí. Para que cuando llegues a tu casa y a tu familia puedas amarle donde le duele. Puedas sanar las heridas de tu familia. Para que tus hijos no sufran lo que tú no sanaste. Para que puedas identificar los traumas y no los pases de generación en generación. Aunque te duela, soluciona los traumas de tu familia. Que tus hijos no sufran lo que tú sufriste. Nuestras historias son diferentes. Y muchos de ustedes están aquí por gracia de Dios. No hay otra forma de decirlo. Porque cuando miras el árbol genealógico, miras para atrás y ahí tú no vas a encontrar un pastor ni un evangelista. Mucho menos un cristiano. Y si encuentras una cruz es para matar a un vampiro. No vas a encontrar nada. Pero la gracia de Dios nos acerca. No el bandido se acercó a Jesús. La cruz y Jesús se acercó al bandido.
No fue que yo me acerqué a Él, fue que Él se acercó a mí, porque yo estaba muerto en delitos y en pecados. Y Él se arrodilló y sopló aliento de vida. Levántate y camina. Hay mucho que hacer, iglesia. Toma tu lugar. Arrepentimiento no es pasar llorando, es que estás haciendo en amor con lo que Dios te dio. Eso es arrepentimiento. De luchar para que Dios no se arrepienta de lo que me dio. Porque si tú no lo haces, Dios va a levantar a otro que lo haga. Porque Él es el que está en el trono. Él es el que habla y todo se hace. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el que un día va a descender del cielo y en su lienzo dirá Señor de señores y Rey de reyes. Ese día maravilloso que todos esperamos. Ese día maravilloso que todos esperamos. Thomas Manson dijo, la iglesia es como un río. Si se enchanza, escúchame bien, si se enchanza, en lugar de profundizar, pierde su poder. La iglesia es como un río. Si se enchanza, se ensancha, en lugar de profundizar, pierde su poder. Las profundidades de Dios no nos ahogan. Es que es ahí donde comenzamos a respirar. Vuelve a ese lugar de encuentro, vuelve a esa mesa con ese café, vuelve a abrir la Biblia, vuelve a estar con Dios, tú y Él. Vuelve a escucharle, vuelve a decir, Señor, háblame, guíame, guía mis pasos, Señor. Aunque la gente no entienda, pero si tú estás conmigo, todo va a estar bien. Vuelve a sacar citas con Dios. Es que se nota cuando alguien pasa tiempo con Dios, porque aunque te pongas el perfume que te pongas, hueles diferente, hablas diferente, tocas diferente, vives la misión de Dios de forma tangible. Y lo espiritual es espiritual, pero lo que nos toca. Resuelve tu vida, alinea tu vida al plan de Dios. Alinea tu familia, toma a tu esposa y tus hijos, es que vamos a caminar por aquí. Entonces queremos templos para que los sacerdotes edifiquen. Queremos templos para que los sacerdotes puedan llevar el sacrificio y la esposa puede edificar el hogar, pero si tú no construyes el templo, ¿cómo tu esposa va a edificar? ¿Y cómo para qué el sacerdote de la casa lleva los sacrificios a la casa si entonces la esposa no edifica el hogar? Entonces hay una dicotomía de mensajes. Y entonces en tu casa no hay un mensaje, hay tres: el de Dios, el tuyo y el de ella. Alínealos. No hay ministerio si no hay alineamiento. No hay ministerio si no hay honra. No hay ministerio si la voz de Dios no impera en tu hogar. No lo hay. No lo hay ni en el cielo ni en Riviera. Alinea. Hoy es buen día para llegar a la casa y decir, todo lo líquido se va. Hoy es buen día para llegar a nuestra casa y decir, como decía Lamentaciones 5:19, pero Señor, tú serás el mismo para siempre. Tu trono continúa de generación en generación. Del trono de Dios descienden dos cosas, iglesia: orden y gracia. Orden para dirigir las conversaciones profundas de las generaciones. Orden para guiar las generaciones. Generaciones de cojo y hambriento como Mefibosé a una mesa de restauración. El orden no es para corregir.
El orden es para dirigir. Y dirigir la gente a una mesa de restauración. Y qué hermoso es la comunidad en una mesa. Ya mismo, en los próximos 2 meses y medio, posiblemente ustedes tengan una cena de Navidad y todos estén sentados en una mesa. Recuerden lo siguiente: cuando todos nos sentamos a la mesa, los pies no se ven. Todos estamos en el mismo lugar. Todos estamos a la misma altura. No miren a la pastora, pero todos estamos en la misma altura. Tus heridas no se ven en la mesa del Señor. Mefibosé, David lo único que le dijo fue: siéntate a la mesa. Reconoce quién eres, porque en la mesa se reconocen 2 cosas. Se ordena nuestra vida a la voz de Dios y reconocemos cuál es mi identidad como hijo, porque el rey dirige la conversación. No hay títulos, todos estamos al mismo nivel. El orden nos lleva a la mesa. Me siente y me restaura y me otorga un lugar reservado por la gracia y no por fuerza humana, es por gracia. La gracia es donde Dios me restaura su voluntad en mí. Es que yo no lo merecía, pero Él lo hizo por amor. La gracia me hace reconocer que Él es el dueño de mi vida. La gracia consiste en que Dios conoce lo peor de mí, y aún así decide amarme. Es que si me saco de mí y me miro a mí mismo, va a ser bien difícil amarme. Si yo me saco de mí y me pongo frente a mí con cuerpo, espíritu y alma y me salgo y lo miro, yo no voy a amar a Reyes. Yo no voy a creer en Él. Es que está lleno de muchas heridas. Es que está lleno de muchos defectos. Y aún así, Dios decide amarme. Porque un día Jesús intervino y antes de verte a ti, Él ve a Jesús. La imagen de Dios restaurada, la voluntad de Dios restaurada en nuestra conciencia, para que entendamos que cuando vivimos en honra, todo avanza. Todo avanza. La respuesta es sencilla, iglesia. Profundiza en Dios. Si te vas a llevar algo del mensaje, llévate lo siguiente: desde hoy vamos a profundizar en Dios, para entender lo que Él quiere hacer y para que podamos accionar en lo que Dios quiere que hagamos. José de Arimatea mostró una conciencia de honra. La vida de este hombre se desarrolla en una provincia pequeña de Judá, posiblemente donde nace el profeta Samuel. Y se le conoce a Arimatea como gente que escuchaba la voz de Dios. Se le conoce, los estudios dicen que, los escritores dicen que esa provincia abundaba la profecía, y creemos en todos los dones, pero creemos que antes del don viene el orden. Si la profecía no la antecede el orden, salga corriendo. Y este hombre, que tenía una posición alta en la metrópolis, estuvo dispuesto a entregarlo todo. Y lo primero que hace es que ruega por el cuerpo de Jesús. Es que José sabía que no era cualquier cuerpo que iba a vendar. José sabía que no era cualquier cuerpo el cual él iba a vendar. Los judíos tenían un lienzo que pasaba de generación en generación. Y ese lienzo tenía grabados y escritos que definía lo que vivió esa familia. Y de generación en generación los judíos guardan un lienzo, que es el lienzo donde arropan a sus muertos. Un lienzo que no representa un manto, simplemente representa que aquí envolveremos generaciones más generaciones. Y José de Arimatea toma su lienzo. Y yo me lo imagino él en su casa, con el lienzo en la mano.
discípulo secreto. No dice íntimo, dice secreto. Y en su casa él toma el lienzo y dice: aquel que está en la cruz ahora mismo es la salvación de todas las generaciones. Aquel que voy a bajar solo con el lienzo de mi familia, de generación en generación. El Dios que está en el trono hoy está en una cruz. Y yo voy a usar el lienzo de generación en generación. Él descubrió el secreto de la sangre que limpia el pecado de todas las generaciones. Y él dijo: dame ese cuerpo a mí. Envolvió el cuerpo de Jesús. Y mientras lo envolvía, Dios envió a Nicodemo. Es que cuando tú te enfocas en envolver las vendas de alguien, Dios envía los recursos. No necesitas tenerlo todo. Necesitas echar a un lado las excusas líquidas y ponerte a vendar a alguien. Y ponerte a decir: Señor, dame la oportunidad de vendar a alguien con Jesús. Y el lienzo utilizado por José de Arimatea eran lienzos grabados y guardados de generación en generación. Envuelve a Jesús para alguien. Eso es discipulado. Envolver las heridas de alguien, haciéndolo como si lo hiciéramos para Jesús. Todo lo que hagas, hazlo como si se lo estuvieras haciendo a Él, aunque sea una consejería, aunque sea un abrazo, aunque sea una oración. Piensa: Señor, esto es para ti. Envuelve a tu familia en el lienzo de Dios. Aquí yo me imagino a José de Arimatea mirando el cuerpo de Jesús. Es que yo me imagino ustedes mirando hoy los proyectos que Dios puso en sus manos. Es que yo me imagino hoy a las cabezas de ministerio tomando la agenda, Pastora Melanie y Pastor Jonathan, y diciendo: vamos a envolverlos en el lienzo. Vamos a sanar y vamos a avanzar. Y mientras tú te enfoques en servirle a alguien, no es que no tengo los recursos, los discípulos tampoco, pero eran obedientes a la voz de Dios. Es que no somos muchos en el proyecto, los discípulos tampoco eran muchos, pero se movilizaban porque obedecían la voz del Espíritu Santo. Es que no tengo experiencia, los discípulos tampoco tenían institutos. Entonces las excusas se van cuando yo cojo el lienzo. Éxodo 26. José de Arimatea conocía esto. Y yo me imagino que fue al rollo y buscó Éxodo 26, que dice: pero derramó amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandamientos. Esa sangre era para las generaciones. Y él lo sabía, claro que lo sabía. Si era un adinerado de la metrópolis y conocía los escritos, conocía los rollos, conocía la palabra, y él decía: esa sangre arropará mis generaciones, arropará tus generaciones, arropará 1000 generaciones más, arropará todas las generaciones venideras, arropará las que pasaron y las que vienen, arropará su sangre. Es eterna, es libre y está accesible para ti y para mí, pero necesitamos sacar el lienzo y amarrar a alguien a la cruz. Hasta que no te sanes, no te mueves. Discipulado de honra. No discipulamos para ganar un número, discipulamos para ganar generaciones.
Necesitamos corazones como los de José de Arimatea, que se enfoquen en vendar las heridas de alguien. No vendamos las heridas de la gente por productividad, vendamos por acompañamiento, de que Él está cerca de los quebrantados de corazón, y ahí está tu llamado. ¿Quieres llamado? Acércate al herido. Ahí está la voz de Dios. Ahí está el llamado de Dios. ¿Quieres llamado y ministerio? Acércate a los quebrantados de corazón. Acércate al que está sufriendo. Acércate a la familia que tiene herida. Acércate a alguien. El llamado de Dios nunca te aleja de la gente. Te acerca más a la gente. Y comienza a amar lo que Dios ama. Y Dios ama a la gente. Lo que haces para Dios. Lo que haces en Riviera aquí. Lo que haces en el Ministerio de Educación Cristiana. Lo que haces con la familia. Lo que haces en el parking. Es porque te acercaste a alguien que le duele algo. Entonces las posiciones pasan a un segundo lugar. Necesitamos discípulos secretos, no íntimos. La intimidad déjala para tu casa. Que no busquen crear su propio sonido. Que no busquen ser címbalos que retiñen. Necesitamos sembradores, escucha bien, necesitamos sembradores sin sonido. Lo voy a repetir acá. Marisol, necesitamos sembradores, Tata, sin sonido. Necesitamos discípulos que no alboroten mucho, que respondan más a la necesidad de la comunidad de fe. Necesitamos gente que meta las manos en el arado y haga silencio. La honra no es un lenguaje que se construye hablando. La honra es un lenguaje que se construye. Es el producto de mi relación con Dios. Estás sembrando honra en el ministerio donde estás. No hagas sonido. No hagas sonido. Toma el lienzo y enfócate en sanar a alguien. Toma el lienzo nuevamente. Si lo dejaste en el piso, si lo dejaste en el altar, si lo dejaste en tu casa, si lo dejaste en la conversación incómoda, si lo dejaste en las quejas, si lo dejaste en tu dolor, si lo dejaste en que el pastor me dijo esto, si lo dejaste en que el pastor no abre puertas. Aquí no le abrimos puertas a nadie. Aquí somos escalones para que los demás lleguen más lejos que yo. Aquí necesitamos gente sin sonido. El que entrega, guarda silencio. El que entrega sabe que estar cerca de Jesús es una entrega total. Es que es todo. Por eso la honra no se entrega ni se recibe, la honra se da. El punto de partida de nuestro crecer ministerial no es nuestra agenda llena, es nuestra relación con el Maestro. Son las conversaciones profundas con Dios, donde sus intenciones se alinean a mí, donde la intencionalidad mía es pasar tiempo con Dios y dejar que se sienta en nuestro corazón y reine en nuestros pensamientos. Dios anhela que de tu relación con Él la iglesia disfrute de los frutos de tu relación con Él, no de lo que recibes el miércoles y el domingo. No que el pastor y la pastora aquí se siembran en conocimiento para darte una prédica que resuene en tu corazón, y Él no te lo va a decir, pero yo sí te lo voy a decir. Antes del pastor pararse aquí, mínimo leyó 3 o 4 libros esa semana. Si usted quiere robar libros, vaya a su casa. No se va a dar cuenta que le robe 2 o 3, ni los va a notar. Porque hay una responsabilidad mayor. Y yo no vine a darle una palabra profética a la casa.
Vine a firmar la visión de la casa. Vine a decirle que ocupe tu lugar, porque no nos vamos a ensanchar, vamos a profundizar en Dios. Las mesas están servidas. Mesas abiertas. Juan 19:41 dice: en el lugar donde Jesús fue crucificado había un huerto, y en el huerto había un sepulcro nuevo, en el que aún no habían puesto a nadie. Jesús muere, y José de Arimatea junto a Nicodemo bajan el cuerpo y mira el sepulcro, y mira que hay un sepulcro y un huerto nuevo donde no había entrado nadie. Pero ese era el huerto y el sepulcro de las generaciones de José de Arimatea. Y José de Arimatea ve el sepulcro nuevo para sus generaciones, y mira al sepulcro y mira a Jesús y dice: pero es que bingo, gané. Porque si yo lo meto a él en el huerto, mis generaciones y las próximas y las de antes serán salvas. Porque esta sangre que este hombre está brotando es para abrir un huerto nuevo. Eso significa que ya el llamado no es desde fuera del huerto, cuando fuimos expulsados del huerto por nuestros pecados a través de Eva y Adán. Ahora el velo se rasga y el llamado de Dios es ahora desde el huerto hacia afuera. Regresen a una relación nueva con Dios. Entonces me posiciono en el llamado de Dios. Me posiciono en la gran comisión, que entiendo que es restaurar la identidad de la gente. ¿Por qué trabajamos con las nuevas generaciones? Porque creemos en el poder transformador de Cristo, porque servimos en la iglesia, porque amamos lo que Dios ama. Dios ama a la gente imperfecta, gente que da dolor de cabeza, gente que cuando tú vas de camino quieren consejería para que tú te metas en la casa y le resuelvas los problemas. Pastora Harriet y yo, de camino para la iglesia, lo que hacemos es escuchar voice. Y a veces yo prendo el voice y comienzo a contestar. Y al final del voice, que se convierten en podcast, lo cierro y digo: no voy a enviar eso. Y pienso: tú eres el Dios de las generaciones. Tu sangre cubre multitud de faltas. Y vuelvo y prendo el voice y le digo: te espero en la iglesia. Hay gracia de Dios sobre ti. Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. El primer voice no decía eso. El primer voice decía lo que él merecía escuchar. Pero la gracia es recibir lo que no mereces. Mereces que alguien te diga en el oído: ¡hay gracia! Conciencia de honra. Necesitas a alguien que te vuelva a decir: levántate, toma tu familia nuevamente y cumple el propósito de Dios. Hay una idea de Dios para tu casa. Y hay unos pastores que aman, gimen, lloran y oran para que tus generaciones se multipliquen. Aquí todas las mujeres están preñadas. Maridos, dejen de mirar a sus esposas porque la vuelve y la preña. Pastora Harriet, no dejes que Melanie te salude. Pastora Melanie te salude. No abraces. Te quedas aquí que todo el mundo te va y yo me voy. Servimos para abrir las mesas. Servimos para abrir espacios. Aun cuando atraviese el valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú siempre estarás muy junto a mí. Tu vara y tu cayado, tu vara y tu cayado me protegen y me dan seguridad. Tu vara de pastor y tu cayado me protegen y me dan seguridad. Tú y yo tenemos un llamado de Dios. Y el llamado de Dios específico para cada uno de nosotros no se va a encontrar desde el altar.
no se va a encontrar en la voz del hombre. El llamado de Dios se escucha tan audible cuando estás cerca de los que sufren, cuando estás cerca de los quebrantados de corazón. Ahí está tu llamado, ahí está tu ministerio, ahí está tu oído. Tienes que inclinarte a la voz de Dios, no Dios inclinarse a ti. Tú te inclinas a la voz de Dios. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Este es mi regalo para el pastor. No te traje nada, te traje esto. Es un regalo para ti, pero la enseñanza es para ustedes. Hace como unos meses estuve dando una clase en la iglesia sobre la misión de Dios y Dios me ministró mucho sobre el callado. Y mano, qué difícil es conseguir un callado. Un callado de esos que tiene curvatura, que son los que los pastores usan para jalar las ovejas. ¿Saben cuáles, verdad? Salgo de mi trabajo, me monto al expreso y en el tapón el Espíritu Santo me dice: desvíate a Home Depot. Y yo fui y me desvié a Home Depot. Y me bajé. Y a mí me gusta ir a Home Depot. Siempre gasta algo. Los hombres que entran a Home Depot creemos que sabemos ponerlo todo. Vamos a la de los tornillos como si supiéramos que es un tacón. Pero usted, tranquilo, que ese es nuestro momento. Y Dios me dice: ve al pasillo de las palas. Y yo voy al pasillo de las palas. Y están todas las palas ahí, de todos los tamaños. Y digo: Señor, ¿por qué tú me traes al área de las palas? Y Él me dijo: porque me pediste una vara. Y en el 2024, las varas del pastor son palas. Y yo le decía: Señor, pero es que no entiendo. ¿Cómo que una pala? Sencillo. Me fui a estudiar qué hace el pastor con el callado. Y hace una cosa maravillosa. El pastor se para en tu terreno y comienza a hacer hoyos. Y comienza a sacar, comienza a hacer hoyos profundos para ir poniendo los linderos del rebaño. Y Él se mueve a lo próximo de Dios y hace otro hoyo. Y mientras hace el hoyo, profundiza y pone otro lindero. Los linderos son para que las ovejas no pasen de ahí, de donde Dios le dijo al pastor. Y yo le dije: Señor, eso duele. Claro que duele. Es que mi iglesia confunde poda con disciplina. La disciplina es para que no te estrelles con la pared. La poda es para que crezcas. Y le decía: Señor, es que si el pastor se pone a hacer hoyo en los terrenos de la gente, los va a lastimar. Me dice: no los lastima. Porque entre más profundiza el pastor, cuando él termina, ahí comienza mi trabajo. Yo lleno de gracia todos los linderos que el pastor deje. Y si el pastor está en tu vida haciendo lindero, deja que termine, porque él no va a completar la obra. Cuando él saque la pala, que es el bastón, el callado del 2024, cuando él la saque, Dios va a venir a llenarlo de gracia. Y cuando Dios lo llena de gracia, completa la obra o empieza la obra. Y yo le decía: Señor, pues regálame una. Y Harry y yo tomamos una decisión: tomar el callado y hacer linderos para que la gente no se pierda. Hacer linderos tan profundos que cuando la gracia de Dios se deposite, sobreabunde y sane lo que tenga que sanar en ese terreno, y el pastor se va a ir porque necesita hacer linderos en otra oveja. Tú tienes que entender algo: el pastor tiene un llamado. Sin sonido, sin que nadie lo vea.
Señor, ya está listo. ¿Dónde está el próximo? Por eso el pastor no es una puerta. El pastor es quien va a ser tu lindero. Por eso la Biblia dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, pues tú irás siempre muy junto a mí. Tu vara y tu cayado no me lastiman, me protegen y me dan seguridad. Yo no quiero discípulos sin lindero. En la iglesia no podemos tener discípulos sin lindero, porque cuando no hay lindero, los dones abundan. Y yo no me muevo por los dones, yo me muevo por los frutos. Porque cuando el pastor hace el lindero, termina, Dios llena de gracia ese hueco y te dice, papá, hasta aquí llegaste, pero deposita fruto, deposita la semilla de amor, deposita la semilla de perdonar. Ponte de pie ahí donde estás. Conciencia de honra. Necesitamos líderes que tengan conciencia de honra. Necesitamos líderes que amen los linderos de Dios. Necesitamos líderes que actualicen sus callados. Este es el callado actualizado, marca 2024. Este es el callado que la iglesia necesita, que no tiene sonido, que no tiene luces, que no se mueve por lo trending, que no se mueve por las modas, que nos movemos por su palabra, que si su palabra no lo dice, no lo vamos a hacer, que si su palabra lo dice, lo vamos a hacer, que nos movemos porque Dios nos habló y que aunque me duela Dios, hazme entender que no es disciplina, que es poda, que viene un tiempo de crecimiento, que después que esas hojas secas son cortadas, voy a crecer. Voy a crecer en amor. Y el llamado para los líderes de la casa. Les presento su callado para que hagan lindero, para que vayan más allá y hagan los linderos que tengan que hacer. Porque abrir la tierra duele, pero más duele cuando negamos su gracia. Más duele cuando el trabajo sin silencio no tiene recompensa, pero nos acerca al cuerpo de Jesús y tenemos la oportunidad de vendarlo. Yo no quiero sonidos más. Yo quiero callado. Yo quiero nuevos linderos. Que Dios me llene de su gracia. Que podamos entender que el trabajo pastoral no es ruido. Que el trabajo que están haciendo sus pastores necesitan discípulos secretos que salgan de la intimidad de sus casas listos para trabajar, que no vengan aquí a tener intimidad, que lleguen aquí a ofrecer, que no lleguen aquí a demandar de la iglesia, que lleguen a ofrecerse a la iglesia. Necesitamos discípulos como José de Arimatea, dispuestos a vendar al herido, aunque no tengan los recursos. Necesitamos discípulos con ese corazón, que entienda que lo que hacemos lo hacemos para ganar generaciones, que no lo hacemos para hacer trending, que no lo hacemos para que vean nuestro nombre, que no lo hacemos para que vean nuestro ministerio, que lo hacemos, invitamos al pastor de pastores. Infunde aliento en mí para poder cumplir lo que tengo que hacer. Levántate, toma el ministerio que te tocó, alinea tu familia, alinea tu casa, deja que Dios monte y haga, deja que Dios derribe y haga nuevos linderos. Renueva tu vara, deja las excusas.
Deja las excusas. Y esto Dios me lo dijo a mí, no es para ustedes, pero se lo comparto. Cuando tú dejas que yo haga linderos, tú estás dejando que yo te invite a ti a que profundices en mí. Y entendí algo, que el ministerio no me expande, me hace profundizar más en Dios. El ministerio no es para expandirte, el ministerio es para profundizar en Dios. Y el altar está abierto para todos. Para todos. Todos los domingos abrimos este altar para todos, porque Jesús es para todos. Pero este llamado es diferente. Quiero ponerle un ápice diferente a este llamado. Es un llamado a que te levantes. Es un llamado a que dejes que Dios haga los linderos. Es un llamado único. Es un llamado a que seas diferente. Es un llamado a las cabezas de ministerio. Es un llamado a que dejes que Dios utilice el instrumento que Dios depositó en esta casa. Es un llamado para que abraces la misión y la visión de esta casa. Es un llamado a que hoy, Joe, renovemos nuestras varas. Ivonne, renovemos nuestras varas. Tata, que renovemos nuestras varas. José Alexis, que sigamos haciendo linderos en los juveniles. Porque el corazón pastoral es visible, pero hay que trabajarlo. Que renovemos nuestras varas. Que entendamos que de momento el pastor está haciendo hoyo solo y cuando mira al lado se encuentre a un José de Arimatea o a un Nicodemo que diga: pastor, traje el Gatorade, vamos para adelante. Aquí traje mi pala. ¿Dónde hago el lindero? Envíame a hacer linderos. Y entonces, en vez de tener discípulos con dones, tenemos discípulos con carácter. Entonces, en vez de tener discípulos que canten muy alto, tenemos discípulos que no tienen sonido, pero que están cerca del maestro. Conciencia de honra, pasos de afirmación de fe. El altar está abierto. Si tú eres ese, pasa. Tu compromiso es con Dios, no es con nosotros. Tu compromiso es con Dios. Y lo que Dios va a hacer, lo ha comenzado. Cambiando tu vara, purificando su ministerio, purificando su matrimonio, para que sean luz en medio de las naciones. Anhelo escuchar los testimonios poderosos de esta casa. Aunque nunca me enviaron, yo me siento enviado de aquí. Aunque no fui ordenado aquí, seré ordenado allá. Pero el llamado ha sido uno: unirme al bastón del pastor. Y si algún día él mira al lado, yo voy a estar ahí. Y si algún día la pastora Melanie mira a un lado, ahí voy a estar. Mirando al soberano de la gracia. Aquel que está sentado. Aquel que nos ha amado primero. Adoración puede ir pasando y el ministerio que desee cambiar su pala, pase. 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 No deje. No se distraiga. Pase. No se distraiga. Pase. Deja que Dios infunda aliento en tu vida. Deja que Dios enjugue tus lágrimas. Deja que Dios profundice en los linderos. Deja que Dios hoy trabaje en tu corazón.
Deja que el Espíritu Santo vuelva a tocarte como nunca. Deja que Dios haga. Deja que Dios ministre. Y a todos los que nos ven por Facebook Live, les enviamos un abrazo. Esta es tu casa si no tienes un lugar donde congregarte. Esta es tu casa. Te bendecimos y le guardamos en el nombre de Jesús.